y he querido ponerte por orden estas cosas para que vean la solidez de lo que has creído. O sea, presenta su método. Él sabe que hay unos eventos, unos hechos, sabe que hay una transmisión oral, sabe que hay intentos fragmentados de transmitir por escrito diversos elementos de lo que es el anuncio del Evangelio, y él analiza, recopila, ordena, propone algo solo. Este es un método que tiene elementos de historia, pero no es una historia en el sentido moderno de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a distinguir que hay diversas maneras de entender y de narrar la historia, y que esas han dependido de muchos factores a lo largo de los siglos. Es lo que observa, analiza una disciplina que podríamos llamar la historiografía. La historiografía lo que hace es precisamente, con una visión más amplia, incluso a veces filosófica, observar en estas etapas, en estos pueblos, en estos tiempos, cómo comprendían la historia, qué era para ellos, cómo la narraban. Y se puede observar cómo hay diversas formas de entenderla y de contarla. Que hoy tenemos una historiografía con una serie de elementos llamados que dependen de las ciencias actuales, pero no siempre así se concibió. La historia no quiere decir que porque no tengan los elementos de la ciencia de nuestros días, no podemos negar un carácter histórico, son maneras distintas. Y se puede hablar de historia teológica. Una forma de hacer historia que es muy característica incluso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento prevalecen tres tipos de historia: la llamada historiografía teológica, religiosa, que tiene una idea doctrinal de fe y quiere inculcar y va manejando los relatos como para mostrar, ilustrar su idea. Si quiere decir que Dios es el que da la tierra al pueblo de Israel, entonces el libro de Josué va a decir que no necesita luchar el pueblo, basta con que toque las trompetas y se cae del muro de Jericó. Son maneras de darnos a entender una idea. Dios está entregando la tierra a su pueblo. Entonces utilizan elementos para reforzar esto, el milagro, la intervención de Dios. Es una historiografía teológica. Hay una historiografía ética también que resalta mucho los milagros, los prodigios, porque quiere dar a entender que es Dios quien está interviniendo, que es Dios quien está operando en favor de su pueblo. Hay una forma de escribir historia que llamaríamos profana, donde no aparece mucho la presencia directa de Dios. Por ejemplo, la historia de la sucesión del trono de David, cuando se veía quién iba a heredar el poder en Judea. Pues es una historia de intrigas palaciegas, en donde muy poco aparece la presencia sobrenatural. Es una historia contemporánea, diríamos nosotros. Son maneras distintas de entender y contar la historia que están en la Biblia. Por lo tanto, si hablamos de historia, en el caso del Nuevo Testamento y concretamente en la obra de Lucas, podemos hablar de historia teológica. Es decir, una narración que pretende ilustrar cómo Dios interviene en los acontecimientos que está narrando. Hace intervenir a Dios y a sus enviados responsables de la interconexión de los acontecimientos.